Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. A ver, piensa un momento. El dinero que tienes ahora mismo, en el bolsillo o en el banco, no hace tanto estaba respaldado por algo físico, ¿sabes? Oro. Lingotes de oro guardados en cámaras acorazadas. Parecía una promesa, vamos, sólida como una roca. Ajá. Bueno, pues esa promesa que parecía, pues eso, inmutable, un buen día saltó por los aires. ¡Pum! Así de repente. El 15 de agosto de 1971, para ser exactos. ¡Zas! Desapareció. Una decisión unilateral. Hoy vamos a meternos hasta el fondo en ese momento que lo cambió absolutamente todo, que redibujó las reglas del dinero mundial. Es casi como descubrir que las reglas del monopolio que llevas usando toda la vida, pues se las inventó el que iba ganando. Y ojo, que no hablamos de un pequeño ajuste, ¿eh? Fue, digamos, la demolición controlada de todo un sistema monetario internacional, el famoso sistema de Bretton Woods. Eso es. Un tinglado que, había intentado poner orden y estabilidad en la economía global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y las réplicas de aquel terremoto financiero, pues se sienten todavía hoy. Vaya si se sienten. Totalmente. A ver, pongamos un poquito de contexto rápido, para que se entienda de dónde veníamos. Bretton Woods, año 1944. El mundo saliendo de una guerra tremenda. Devastadora. Y las potencias vencedoras, con Estados Unidos a la cabeza, querían evitar los caos monetarios que habían liado antes. La idea era crear algo estable para reconstruir, para comerciar. La arquitectura era ingeniosa, en cierto modo. El dólar estadounidense era el rey. Estados Unidos se comprometía solemnemente, además, a que su dólar se podía cambiar por oro, a un tipo fijo y garantizado, $35 por cada onza de oro. Una especie de patronoro, pero más ligero, ¿no? Las demás monedas importantes del mundo, la libra, el marco, el franco, el yen, todas se fijaban al dólar, y el dólar a su vez anclado al oro. Exacto. Así que, indirectamente, todo el sistema tenía esa referencia dorada. Estados Unidos era como el gran banquero mundial, el guardián del oro que, en teoría, respaldaba la confianza de todos. Era un sistema que se basaba, fundamentalmente, en que la gente se creyera esa promesa americana. Mientras el mundo confiara en que Washington iba a cumplir y te daría tu oro si le llevabas los dólares, pues la maquinaria funcionaba. Pero, como en las buenas pelis de suspense, esa confianza empezó a resquebrajarse, ¿no? Pues sí, empezó a hacer aguas. Y ahí es donde quedó Segara hoy. Vamos a analizar esto a fondo, basándonos en análisis económicos, en documentos de la época. Queremos entender por qué se rompió ese pacto, que era casi sagrado, lo del oro. ¿Fue una traición inevitable? ¿Una jugada maestra? ¿O simplemente se quedaron sin oro en la caja? El objetivo es desenredar la madeja. ¿Qué factores minaron los cimientos de Bretton Woods? ¿Qué pasó exactamente aquel domingo de agosto del 71, en lo que se llamó el Nixon Shock? Y sobre todo, ¿qué ha significado para todos vivir desde entonces con un dinero que ya no es un vale por metal precioso, sino algo bastante más etéreo? Un dinero basado en la fe, podríamos decir. Vale, si el sistema parecía diseñado para ser estable, con esa promesa del oro como la garantía final, ¿qué empezó a torcerse? Porque algo tuvo que ir muy mal para que el banquero mundial de repente dijera, cambio las reglas. Aquí es donde la cosa empieza a oler un poco raro. Venga, vamos a desmontar esto. Empezaron a aparecer grietas. Y grietas serias, en esa fachada dorada. La primera y la más obvia. Los déficits de Estados Unidos, cada vez mayores. Gastaban más de lo que tenían. Gastaban mucho más de lo que ingresaban, sí. Y la diferencia la cubrían en gran medida inundando el mundo de dólares. Imprimiendo billetes, vamos. Gastos militares, supongo. La Guerra Fría a tope y Vietnam. Eso tuvo que ser un agujero negro de dinero, ¿no? Efectivamente. La guerra de Vietnam fue un coste, descomunal. Pero no solo eso, A nivel interno, estaban los programas sociales aquellos de la Great Society de Johnson. Ah, claro. Muy ambiciosos. Que
bien intencionados o no, implicaban un gasto público masivo. Así que Estados Unidos financiaba digamos, su expansión imperial y su estado del bienestar emitiendo más y más y más dólares. Entiendo. Imprimían billetes verdes a mansalva y los soltaban por ahí. Pero claro, me imagino que sus reservas de oro en Fort Knox no crecían al mismo ritmo. Para nada. Y ahí empezó el problema de credibilidad, ¿no? La sensación de que había demasiados vales por oro dando vueltas para el oro que realmente tenían guardado. Precisamente. Eso nos lleva directos a la segunda grieta. El famoso dilema de Triffin. Suena importante. Lo es. Un economista belga-estadounidense, Robert Triffin, ya lo había advertido años antes. Había una contradicción en el propio sistema. A ver, ¿cuál era esa contradicción? Pues Triffin señaló que para que el dólar funcionara como moneda de reserva mundial, para que lubricara el comercio internacional, Estados Unidos tenía que tener déficits y exportar dólares. El mundo necesitaba esos dólares como el comer. Vale. Pero cuantos más dólares acumulaba el resto del mundo, más probable era que un día todos quisieran cambiarlos por oro a la vez. Y claro, menos probable era que Estados Unidos tuviera suficiente oro para pagar a todos a ese precio fijo de $35 la onza. Es como si el dueño de un casino reparte fichas gratis sin parar para animar el juego. Ajá. Pero corre el riesgo de que todos los jugadores vayan a la vez a canjear las fichas y descubran que no hay suficiente pasta en la caja. Una trampa estructural, vamos. Una trampa, exacto. O tenías pocos dólares circulando y frenabas la economía mundial, o tenías muchísimos dólares y entonces nadie se fiaba de que pudieras convertirlos en oro. Y como los déficits americanos crecían y crecían, pues la segunda parte de la trampa se hizo más que evidente. Había más papel que metal, como dicen las fuentes. Lógico que eso generará nerviosismo en otros países. ¿Quiénes fueron los primeros en sospechar que el emperador, el dólar, podía estar desnudo? Pues aquí entra la tercera grieta, la desconfianza internacional. Varios países europeos, que ya habían reconstruido sus economías y acumulaban dólares a las puertas gracias a venderle cosas a Estados Unidos, empezaron a mirar con recelo. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues Francia, sobre todo, con Charles de Gaulle al mando, que era muy celoso de la soberanía francesa y bastante escéptico con eso de la hegemonía americana. Fue especialmente vocal. Me imagino la escena casi. De Gaulle mandando un submarino a Fort Knox, a por sus lingotes. Fue algo así. Hombre, no tan peliculero, pero Francia sí empezó a cambiar sistemáticamente sus reservas de dólares por oro físico. Le exigía a Estados Unidos que cumpliera su promesa, dame mi oro. Ahí. Y no fue la única, ¿eh? Otros países, como Alemania Occidental, aunque quizás más discretamente, también empezaron a preocuparse y a plantear la conversión. El oro físico empezó a salir de Fort Knox y a cruzar el Atlántico. La sangría era real. La caja fuerte del tío Sam empezaba a sonar hueca. La gran fuga del oro. Esto ya suena a crisis inminente. Y mientras tanto, la inflación dentro de Estados Unidos tampoco ayudaría, me imagino. Correcto, esa es la cuarta grieta clave. Tantos dólares circulando, tanto gasto público. Eso generó presiones inflacionistas dentro de Estados Unidos. Claro. Y el precio oficial del oro, esos $35 la onza, fijados allá por 1944, era cada vez más irreal. En los mercados libres, en Londres o en Zúrich, el oro ya valía bastante más. Mantener ese precio fijo era un esfuerzo artificial y muy costoso para EU. Además, esa rigidez les impedía usar su política monetaria con libertad, ¿no? Si querían bajar tipos para estimular la economía, se arriesgaban a que más dólares se fueran fuera buscando más rentabilidad y acabaran pidiendo oro a cambio, vaciando aún más las reservas. Estaban como atados de pies y manos. Estaban en una encrucijada imposible, la verdad. Déficits que no paraban de crecer, una avalancha de dólares fuera, países aliados perdiendo la confianza y pidiendo su oro de vuelta, inflación en casa, un precio del oro que era una ficción. El sistema de Bretton Woods crujía por todas partes. Era insostenible. El cóctel perfecto para una medida drástica. Y entonces llegó el momento de la verdad. El presidente Richard Nixon decide. Pues decide actuar. El 15 de agosto de 1971, domingo por la noche, Nixon se dirige a la nación por televisión. Anuncia un paquete de medidas económicas de choque. Pasarían a la historia como el Nixon Shock. Fue una bomba informativa. El momento en que se rompe la baraja. ¿Qué? ¿Qué contenía exactamente ese paquete shock?
Fueron 3 medidas principales, ¿vale? Diseñadas para atajar la crisis por varios lados. La primera, y la más importante, la que dinamitó Bretton Woods, la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro. Ajá, temporal. Esa palabra mágica en política que suele significar hasta nuevo aviso, que probablemente sea nunca. Exacto. Casi como cuando alguien te dice, mañana te lo devuelvo. Una forma elegante de decir adiós al patrón oro sin decirlo claramente. Totalmente. Esa suspensión temporal se convirtió en el fin definitivo de la era del dólar respaldado por oro. Fue el punto de no retorno. La segunda medida fue una congelación general de precios y salarios en Estados Unidos durante 90 días. Toma ya. Un intento desesperado por frenar la inflación galopante que tenían en casa. Una medida súper intervencionista, ¿no? Congelar precios y salarios por decreto. Debió generar bastante revuelo interno también aquello. Desde luego. Y la tercera medida fue de carácter proteccionista. Impusieron un arancel del 10% a todas las importaciones. Buscaban mejorar su balanza comercial y, de paso, presionar a otros países para que revaluaran sus monedas frente al dólar. Entiendo el paquete. Corto el grifo del oro, intento parar la inflación aquí y pongo barreras a lo de fuera. Pero la justificación oficial de Nixon no fue, miren señores, que nos hemos quedado sin oro y no podemos cumplir, ¿verdad? Siempre hay una narrativa más heroica. La narrativa oficial fue, como suele pasar, muy distinta. Nixon lo vendió como una defensa del dólar y del trabajador estadounidense frente a los malvados especuladores internacionales y las prácticas comerciales injustas de otros países. Qué malos eran. Un discurso muy nacionalista para consumo interno, claro. Clásico, la culpa es de los de fuera. Pero la realidad, como indican todas las fuentes, era mucho más prosaica. Estados Unidos ya no podía sostener la promesa del oro. Punto. Habían emitido demasiados dólares, sus reservas bajaban peligrosamente y la presión internacional era insoportable. Era admitir de facto que el juego se había acabado, al menos con las reglas antiguas. Una especie de impago encubierto a nivel global, ¿no? Fue reconocer que el sistema que ellos mismos habían diseñado en 1944 ya no les servía. O mejor dicho, que ya no podían cumplir su parte del trato. Así que decidieron cambiar las reglas, unilateralmente. Vale, se rompe el vínculo dólar-oro, desaparece el ancla. ¿Qué pasó justo después? El caos financiero mundial, las monedas volviéndose locas. Confusa, ¿eh? Hubo intentos fallidos de restaurar algún tipo de orden, como el acuerdo del Smithsonian. Pero nada, al final, en 1973, todo el mundo asumió que el sistema de tipos de cambio flotantes había llegado para quedarse. Y con esto, nace oficialmente el dinero moderno como lo conocemos hoy. El dinero fiat, ¿no? El fiduciario a escala global. Correcto. Este es un punto crucial, ¿eh? El dólar, y por extensión la mayoría de monedas del mundo, dejaron de ser un certificado que puedes cambiar por oro. Su valor ya no está en un respaldo metálico, sino en la confianza, la fiducia que la gente tiene en la economía y, sobre todo, en la autoridad que lo emite, el gobierno y su Banco Central. Pasamos de confiar en algo tangible y escaso como el oro a confiar en la prudencia de los gobiernos y la habilidad de los banqueros centrales para no liarla demasiado. Suena casi a un acto de fe colectivo. Y es un cambio que dio un poder inmenso a los bancos centrales. Sin la disciplina del oro, que te pone un límite, ahora teóricamente podían crear dinero pues de la nada, sin un límite físico. Se abrió la puerta a gestionar la economía con la política monetaria, a expandir el crédito como nunca antes se había visto. Y funcionó. Trajo esa flexibilidad, más estabilidad y prosperidad. Porque la década de los 70 no tiene fama de haber sido precisamente un camino de rosas, económicamente hablando. Pues no, la verdad. La década que siguió al Nixon Shock fue bastante turbulenta. En lugar de estabilidad, lo que tuvimos fue una inflación muy fuerte en todo el mundo y un crecimiento económico anémico. De hecho, se inventó una palabra para eso: estanflación. Estancamiento económico más inflación alta. Lo peor de los dos mundos. Un escenario que los economistas clásicos casi ni contemplaban. Justamente. Y la cosa se puso aún peor con la crisis del petróleo del 73, la de la guerra del Yom Kippur. Ah, claro. Los países árabes productores cerraron el grifo, los precios del crudo se cuadruplicaron en nada. Y eso echó más leña al fuego de la inflación y la recesión global. El valor del dólar, de hecho, cayó bastante durante esos años. Parecía el golpe de gracia para el dólar. Si ya no tenía oro detrás y encima perdía valor, se acabó su reinado. Pero aquí viene uno de los giros más sorprendentes de esta historia, ¿verdad? Una especie de
De truco de magia geopolítico. Es una de las grandes paradojas, sí. Y quizá una de las consecuencias más importantes y menos intuitivas del Nixon Shock. Porque a pesar de que Estados Unidos había roto su promesa y el dólar se debilitaba, no solo no perdió su posición central, sino que acabó reforzándola, de una manera totalmente inesperada. Y la clave fue el petróleo. Los petrodólares. La jugada que cambió el tablero otra vez. Cuéntanos cómo funcionó ese plan B para mantener al dólar en la cima. Pues mira, tras la crisis del petróleo del 73-74, Estados Unidos llegó a un acuerdo estratégico clave. Primero con Arabia Saudita y luego se extendió a otros grandes productores de la OPEP. Simplificando mucho, el trato fue algo así como: nosotros os damos seguridad militar, estabilidad política, un sitio donde invertir vuestros dólares y a cambio vosotros os aseguráis de que todo el petróleo que se venda en el mundo se facture y se pague solo en dólares. Increíble. A ver si lo entiendo. Si todos los países necesitan comprar petróleo para funcionar Indispensable. y solo pueden pagarlo en dólares, entonces todos los países del mundo necesitan conseguir y guardar dólares sí o sí constantemente. Crearon una demanda estructural permanente para su moneda. Daba igual si tenía oro detrás o no. Exactamente. Fue una maniobra geopolítica brillante, hay que decirlo. Sustituyeron el respaldo formal del oro por un respaldo informal, pero muy, muy poderoso. La necesidad mundial de petróleo, el oro negro. El dólar siguió siendo la moneda de reserva mundial no por su solidez intrínseca, sino porque era indispensable para comprar la materia prima más importante del planeta. Pasamos del patrón oro al patrón petrodólar. Una forma muy astuta de mantener la hegemonía monetaria después de haber incumplido la promesa original. Casi un truco de trilero a escala global. Pero este nuevo sistema de dinero flotante basado en confianza y petrodólares, ¿qué otras consecuencias trajo a largo plazo? ¿Fue todo positivo? Trajo más flexibilidad, eso sí, para que los países ajustaran sus tipos de cambio, sus políticas monetarias. Eso es innegable. Pero esa flexibilidad vino con un peaje: mayor volatilidad e inestabilidad financiera. Sin el ancla del oro, por rígida que fuera, las monedas podían sufrir fluctuaciones mucho más bruscas. Y hemos visto unas cuantas crisis cambiarias y financieras desde entonces, ¿eh? La sensación es que el sistema es como más propenso a los sustos. Sin duda. La crisis de la deuda latinoamericana en los 80, la del peso mexicano en el 94, la asiática en el 97, el colapso ruso en el 98, el corralito argentino en 2001 y, por supuesto, la gran crisis financiera global de 2008. Casi nada. El valor del dinero y la estabilidad financiera pasaron a depender mucho más de cosas como la confianza de los mercados, las decisiones políticas, los flujos de capital especulativo, elementos que son, por naturaleza, mucho más volátiles. Y hay otra consecuencia fundamental que se suele asociar al fin del patrón oro, la explosión de la deuda, ¿no? Es un punto clave, sí. Al quitar la restricción física del oro, se quitó también un freno importante al endeudamiento de los gobiernos y también a la expansión del crédito por parte de los bancos. Para los estados se volvió mucho más fácil financiar sus déficits. Simplemente emitían deuda o le pedían al Banco Central que creara dinero. Se abrió la veda para endeudarse a lo bestia, tanto los gobiernos como la gente y las empresas. Y con más crédito disponible, más fácil es que se inflen burbujas en ciertas cosas, ¿no? Casas, acciones, tecnología. Efectivamente. Muchos análisis conectan directamente el fin de la convertibilidad en oro con el inicio de la era de la gran expansión del crédito y la creciente financiarización de la economía. O sea que el sector financiero, con sus instrumentos complejos y a veces opacos, pesa cada vez más sobre la economía real, la que produce cosas. Y también con un mayor apalancamiento, que es operar con más deuda respecto al capital propio. Eso aumenta las ganancias posibles, pero también las pérdidas y el riesgo para todo el sistema. O sea que algunos dicen que la decisión de Nixon en el 71, aunque quizá necesaria en ese momento para EUE, abrió la caja de Pandora de la inestabilidad financiera y las crisis recurrentes que hemos vivido después, con la traca final en 2008, que sembró las semillas de un sistema inherentemente más frágil. Es una interpretación muy extendida,
Al liberar al dinero de su ancla física, se facilitó un crecimiento económico basado en crédito y deuda que, bueno, ha tenido episodios de gran prosperidad, sí, pero también de crisis muy profundas. Se cambió un sistema con sus problemas por otro con problemas diferentes, quizá más complejos incluso. Es realmente fascinante seguir el hilo y ver cómo una decisión tomada bajo presión hace más de 50 años sigue definiendo el mundo financiero en el que vivimos hoy. Hemos pasado de un sistema anclado, aunque fuera con fallos, a un metal, a uno basado en algo tan intangible como la confianza, y apuntalado por acuerdos geopolíticos como el del petrodólar. ¿Cómo podríamos resumir este viaje tan complejo? Pues el viaje nos lleva desde esa aparente estabilidad de Bretton Woods, con el dólar oro como centro, pasando por las tensiones que iban creciendo, los déficits americanos, la desconfianza europea, la fuga de oro, hasta el punto de ruptura, que fue traumático, del Nixon Shock en 1971. Que puso fin a la convertibilidad y nos lanzó al mundo actual, el que conocemos. Así es, un mundo que se caracteriza por el dinero fiduciario, donde el valor depende de la confianza en quien lo emite, por tipos de cambio flotantes, que los marca el mercado, por un poder muchísimo mayor de los bancos centrales para intervenir, pero también por una mayor tendencia a la inflación, a la volatilidad financiera y, sobre todo, por una acumulación de deuda pública y privada que no tiene precedentes en la historia. Y aunque suene a clase de historia económica, entender lo que pasó en el 71 es fundamental para pillar las noticias de hoy, ¿no? Totalmente. Es la clave para entender por qué discutimos tanto sobre la inflación, por qué las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal Americana o del Banco Central Europeo tienen un impacto global tan bestia e inmediato. Claro. ¿De dónde viene esa fortaleza persistente del dólar a pesar de sus propios líos? ¿O por qué la deuda mundial alcanza cifras que marean? Es entender los cimientos, a veces un poco inestables, del edificio financiero global en el que vivimos. Conocer la fontanería del sistema, como quien dice. Y también nos da una lección brutal sobre cómo interactúan la economía, la geopolítica y algo tan etéreo como la confianza. Demuestra cómo una potencia hegemónica puede llegar a cambiar las reglas del juego internacionales cuando las que hay dejan de convenirle. Y cómo busca nuevas formas, a veces muy creativas, de mantener su dominio. Lo cual nos deja una pregunta final ahí flotando, una reflexión para darle vueltas después de escuchar todo esto. Si hoy el valor de nuestro dinero, de nuestros ahorros, depende casi exclusivamente de la confianza que ponemos en las instituciones que lo emiten, gobiernos, bancos centrales. Una confianza que, como la historia nos enseña una y otra vez, no es para siempre. Puede romperse por decisiones políticas, por errores de cálculo. Exacto. Entonces, la pregunta incómoda es, en este mundo nuestro, tan complejo, tan interconectado, tan lleno de líos e incertidumbres geopolíticas, ¿qué tan sólida es realmente esa base de confianza a largo plazo? Hemos cambiado un ancla tangible, el oro, que tenía sus problemas, sí, pero era tangible, por otra ancla, la confianza institucional, la política, que podría resultar ser mucho más volátil e impredecible al final. Ahí queda eso. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.